Hola, bienvenidos a Voces que Transforman. Soy Tatiana Garcés Tovar, estudiante de Administración de Empresas, y en este episodio número 1 hablaremos sobre el peligro de la historia única y la importancia de reconocer las múltiples realidades. Este episodio está inspirado en el texto El peligro de la historia única de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, así como en los conceptos claves vistos en el curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Vivimos en un mundo donde constantemente se construyen narrativas sobre lo que somos, lo que vivimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Muchas de esas narrativas son impuestas por estructuras de poder que dominan los discursos sociales, culturales y mediáticos. Hoy vamos a discutir cómo una sola historia puede definir injustamente a grupos enteros de personas y cómo podemos validar múltiples realidades y qué podemos hacer en la cotidianidad para romper todo este tipo de estereotipos y reconocer la identidad de la diversidad humana. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde que se enuncian las identidades y subjetividades de otras y otras diferentes y convertirla en una única historia definitiva? Es necesario e importante reconocer este tipo de peligros. ¿Por qué? Porque cuando permitimos que una sola estructura de poder nos dé una sola versión, estamos limitando y aceptando esa sola versión y muchas veces puede ser distorsionada a la realidad. Como lo señala la escritora, cuando solo escuchamos una historia sobre una persona o un pueblo, corremos el riesgo de reducir su identidad a esa única versión. Desconocemos su riqueza, su humanidad, su capacidad de contar su propia historia. Ese tipo de discursos realmente construyen desigualdades, jerarquizan las diferencias y colocan a algo como normal y a los otros como los distintos o los otros. Desde lo aprendido en la unidad número 1 de este curso, entendemos que la identidad y la subjetividad se construyen desde múltiples dimensiones sociales, históricas, culturales y simbólicas. No podemos permitir que una sola mirada hegemoniza el discurso sobre lo que significa ser mujer, ser afrodescendiente o otra categoría social. Convertimos una historia en una única historia válida, es perpetuar exclusiones y negar la posibilidad de reconocernos como diversos. ¿Cuál es la importancia de validar la historia de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de estereotipos, prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros o a las otras? Validar las historias de vida es un acto de justicia, de respeto y de reconocimiento. Todos y todos tenemos una historia en la cual tenemos una experiencia única que da sentido a nuestras vidas. Cuando reconocemos que hay múltiples historias, lo que estamos haciendo es combatiendo la idea de que no existe una sola forma correcta de ser, de vivir o de pensar. Lo que hacemos, como lo vimos en la unidad número 2, es que el lenguaje y los discursos tienen el poder de construir las realidades. Todo lenguaje y todo discurso puede transformar. Entonces, si nombramos a los otros desde una única perspectiva, alimentamos los estereotipos y los prejuicios que despojan a las personas de su individualidad. La escritora lo expresa con mucha claridad, que una sola historia genera estereotipos. Y lo que no sucede es que esos estereotipos sean falsos, sino que el problema realmente es que son incompletos, reducen a las personas a una sola cosa y a una sola narrativa. En mi rol como estudiante y futuro profesional de la administración, lo que debo realizar es validar las múltiples historias que me permitan conocer mejor las necesidades de las personas y de diferentes grupos de trabajo. Debemos trabajar de forma más inclusiva, creando ambientes de trabajo donde todos puedan participar, donde todos puedan ser escuchados sin ser juzgados y sin juzgar su origen, su género, su raza o sus creencias. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojan a los otras o a los otros de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Realmente la tarea es evitar los estereotipos, empezar por mirar hacia nosotros, hacia adentro, preguntarnos qué prejuicios tenemos, de dónde vienen, qué historias hemos escuchado y cuáles hemos ignorado, ya que como sujetos podemos comprometernos a informarnos mejor y a escuchar mejor activamente de quienes piensan diferente y leer autores de diversas culturas y géneros y a cuestionar los diversos discursos dominantes que simplifican y distorsionan la realidad de los otros.
nosotros. Desde nuestra cotidianidad podemos emprender pequeños actos, pero acciones significativas también. Hablar con respeto, no repetir chistes o frases discriminatorias, incluir a personas diversas en nuestras conversaciones y decisiones y estar atento a cómo los medios representan a los diferentes grupos sociales. En mi caso, como futura administradora de empresas, puedo trabajar y generar políticas organizacionales para que las organizaciones sean más inclusivas, se fomente el trabajo en equipo diverso y se garantice cada voz dentro de la empresa y sea valorada y escuchada. Estas acciones no solo construyen una sociedad más justa, sino más creativa, más empática, más humana y reconoce la diversidad como una fortaleza y no como una amenaza que hace parte del cambio que como administradores debemos liderar. Para cerrar este episodio, quiero invitarte a reflexionar sobre las historias que consumes o compartes. ¿Estamos validando las diversas historias o repitiendo una historia única? ¿Estás permitiendo que otros se definan por sí mismos, como dice nuestra escritora? Cuando rechazamos una única historia, recuperamos una especie de paraíso, llamémoslo así, donde la posibilidad de ver a los demás como iguales, como seres completos, complejos y dignos. Te invito a ser parte del cambio, a construir desde tu espacio personal un mundo donde las diferentes personas no se vean como amenazas, sino como oportunidades para aprender, que las diferencias sean de crecimiento, para avanzar juntos y para transformar. Gracias por acompañarme en este espacio de Voces que Transforman y hasta una próxima.